Año 2012. Estaba haciendo el internado. Ese año la UDEA nos dio la posibilidad a los internos de presentarnos a la especialidad y yo no iba a dejarla pasar. Ese se convirtió en mi primer fracaso y ahora que lo pienso, no fue el peor. Todo era muy distinto en ese entonces. Yo aún era estudiante, no estaba tan preocupado por lo que vendría después, me llamaba mucho la atención cirugía pediátrica y anestesiología, así que dije, ¿y por qué no? ¿Qué podría perder? No sentía la competitividad y la ambición que normalmente se vive en los procesos de admisión. La verdad, fue un momento especial, sin la presión de completar ese punto en el checklist profesional que todo médico debe cumplir. ¿Saben a lo que me refiero? Esa lista de obligaciones en la preparación de un médico de verdad. Terminar la medicina, luego hacer el rural, especializarse y después, quién sabe. El peso de esa lista no existía en ese momento, al menos no aún. Pero spoiler, eso ya vendría después. Me presenté a cirugía general. Ese año mi puntaje fue 69 y pasaban 7 personas. Yo quedé en el puesto 11. Y dirás que tal vez fue frustrante, pero todo lo contrario, quedé de 11 para cirugía general. Sin preparación alguna, más que mi conocimiento del momento, pude haber pasado a muchas otras especialidades si así lo hubiera querido. Definitivamente no debía ser tan difícil como todos lo pensaban, solo era cuestión de volverlo a hacer igual, ¿o no? ¿O no? Año 2013. Recuerdo estar llegando a Medellín para presentarme a anestesiología en la UDEA. El viaje desde el municipio de Tarso, en el suroeste antioqueño, se me hizo eterno y en mi cabeza solo habían dudas. En ese momento estaba haciendo mi rural y a diferencia del internado, ya no estaba estudiando constantemente, pues yo ya era médico, era el médico del pueblo. En mí estaban ya todos los conocimientos que aprendí en la U y con eso debía pasar el examen. Así lo hice la primera vez, pero ¿por qué esta vez se sentía tan diferente? Tal vez por estar a un paso de cumplir la checklist, esa misma a la que hace un año resté importancia. O tal vez no sentí la necesidad de estudiar para el examen, creía saber lo necesario, aunque acá entre nos, muy en mi interior sabía que había lagunas en mi saber. Pero no podía ser así, yo me consideraba un gran médico, y los grandes médicos lo saben todos, ¿o no? O puede ser que esta vez sí sentía la mirada de la gente sobre mí, ya me imaginaba a mi mamá diciéndome, debiste prepararte más, o la gente del pueblo murmurando sobre cómo su médico no pudo pasar un examen. De un año al otro todo cambió. Lo único que fue igual es que no pasé, pero esta vez no quedé ni siquiera en la lista de elegibles, y tengo que admitirlo, la decepción me atrapó. Esa sensación hermosa de no hay nada que perder y todo por ganar se había esfumado. Y el calvario de no pasar a la especialidad apenas comenzaba. Y sé que no soy el único que lo vivió, porque muy pocos hablan de lo que nos pasa por la cabeza cuando no logramos llegar a la especialidad de nuestros sueños. Es ahí donde empieza la verdadera historia, la gran batalla. Y en efecto es ahí donde empezaba la mía. No pasé. ¿Y ahora qué hago? Me lo preguntaba una y otra vez después de presentar el examen de la UDEA en el 2013. Estaba decepcionado de mí mismo. Pensaba que tal vez ese gran médico que veía en mí no existía. Al ver a otros compañeros que se prepararon más que yo y pasaron, solo pensaba que la residencia estaba aún muy lejos para mí. ¿Debía presentarme otra vez? Sinceramente no estaba seguro. Tal vez en el fondo no quería otra decepción así. Decidí que lo mejor era coger cancha como profesional y me puse a buscar trabajo. Tal vez en esta nueva etapa podría encontrar la inspiración que necesitaba. Y así fue. Empecé a trabajar en urgencias de Sura. No fue el paso más largo, pero allí conocí a una persona muy importante, Andrés Felipe López. Él fue mi compañero y como yo, también quería ser especialista. También lo vi fallar en el proceso, pero había un detalle en él que me llamó la atención. Alguna vez vi que en el fondo de pantalla de su celular había un mensaje que decía: soy residente de cirugía general de la UDEA. Sin saberlo, estaba conociendo una herramienta que me ayudaría mucho para alcanzar la especialidad, la programación neurolingüística. Al poco tiempo inicié mi trabajo en el San Vicente Fundación. Allí coincidí con 2 compañeros, Sebastián y Jorge, también con el mismo sueño ambos, el de ser especialistas. Pero ellos hacían cosas muy raras, cosas que nunca vi antes, y ni siquiera se trataba de su forma de estudiar. La diferencia estaba en su actitud, en su mentalidad. Sebastián, por ejemplo, estaba totalmente seguro que iba a pasar a la especialidad que quería. Tanto así que decidió hacerse los exámenes visuales que solicitan para saber si eres apto para hacer la residencia en otorrino.
Estas pruebas se hacen cuando ya pasaste, pero él las hizo antes. No tenía tiempo que perder. Para él su especialidad era inminente. Y Jorge, por su parte, estaba tan comprometido con otorrinolaringología también, que después del trabajo hacía tiempo extra para estar con los otorrinos del hospital, rotar con ellos y ver cómo trabajaban. Prácticamente no descansaba, pero no era un problema para él. Sabía que así sería su futuro, solo se estaba anticipando. Todos ellos pasaron, sabían que lo iban a lograr, lo sabían. No solo lo anhelaban como yo lo hacía. Año 2015. Después de 2 años de trabajo y estudio decidí que era el momento de volverlo a intentar. Ya había hecho un año antes un intento en la Bolivariana para anestesiología, pero todo con miras a mi único objetivo, pasar a la especialidad en la UDA, esta vez a radiología. Y aunque ya tenía todas estas enseñanzas, no puedo mentirles, sentía terror. ¿Y si no pasaba? ¿Qué pasaría si volvía a fracasar? Eran más dudas que certezas en ese momento, pero aún así decidí lanzarme. Me presenté con todo mi combo de amigos. Todos nos preparamos mucho para este momento. Nos apoyamos entre todos y teníamos las expectativas muy altas. Llegó el día de los resultados. Todos mis amigos pasaron el examen, menos yo. No les voy a mentir, me sentía devastado. Solo pensaba, ¿por qué ellos y no yo? Si hicimos lo mismo, estudiamos lo mismo, incluso hasta me dio rabia y un poco de envidia, pues me consideraba mejor estudiante que muchos de ellos. Sin embargo, ellos estaban allá y yo acá, atorado en la misma parte. Fue un golpe justo en mi ego. ¿Has escuchado eso de que todo lo malo puede ser peor? Pues justo después de eso terminé con mi novia del momento. Oficialmente entré en la crisis de los 27 años. Pero de todo esto pude aprender que cuando todo se pone peor es porque está a punto de mejorar. No pasar a la residencia reiterativamente me hizo perderle el amor a mi trabajo. Siempre me he considerado una persona muy social, pero estaba en una crisis profesional tan profunda y lo último que quería en ese momento era lidiar con pacientes. Estaba con demasiados problemas en mi cabeza como para poner atención a los problemas de los demás. Estaba amargado, muy amargado. En el San Vicente tenía un colega que era todo lo contrario a mí, Santiago. Sin miedo a exagerar, puede que sea la persona que más gente saludaba en el hospital. Todos lo apreciaban, en especial los pacientes. Era una persona muy popular y amigable. Yo quería ser así. De hecho, yo solía ser así. ¿Por qué dejé de ser feliz con lo que hacía? Un día me atreví y le pregunté, ¿cómo es que siempre tienes esa actitud tan genial? Y él me respondió que no siempre fue así. De hecho, antes era una persona muy tímida y reservada, pero sintió en algún momento que debía cambiar. Así que hizo un taller de liderazgo en el que adoptó esa actitud. Era algo que le había cambiado la vida. Yo no estaba para titubeos. Yo también necesitaba un cambio drástico ya. No solo por el hecho de no pasar a la residencia, sino por todo. El camino hacia ese sueño me había dejado en un punto muerto. Tenía que cambiar ya o ya. Y así fue. Comencé por hacer el curso que mi colega había hecho. Este me retó a crecer como persona, conocerme mejor y reconciliarme conmigo mismo. Empecé a trabajar en mi parte mental y emocional, también a recuperar mi vida social. A modo de chisme, por esa misma época conocí a Yanni, con quien hoy estoy felizmente casado. También empecé a implementar la programación neurolingüística y en el fondo de pantalla de mi celular escribí "Soy residente UDA 2016". Y no era que lo creía y ya, lo sabía, estaba seguro de que así sería. En parte porque también mejoré muchísimo en mis hábitos de estudio, empecé a estar en grupos con otras personas, volvió el compañerismo y el apoyo entre todos. Mi seguridad era tanta que me hice los exámenes visuales antes de saber si estaba admitido o no, así como lo hizo mi compañero Sebastián. Mandé a hacer una pijama quirúrgica con mi nombre y la especialidad de radiología, y también compré una camiseta que tenía escrito muy grande en la mitad: "Today is my big day". Parecía un loco, creo que todos me veían así un poco, más que cuando la gente me preguntaba ¿eres radiólogo? Yo les decía ya no, pero el otro año empiezo la residencia en radiología en la UDA. Dentro de los cambios que realicé fue tener un trabajo diferente. Ahora trabajaba en una unidad de cuidados intensivos. Recuerdo que el 31 de diciembre del 2015
tuve un turno de 36 horas seguidas en el que lastimosamente varios de mis pacientes fallecieron. Descansé poco y los especialistas que tomaban el nuevo turno de la mañana siguiente manifestaron incomodidad al verme agotado. Fue un día duro para mí que siempre quedará marcado en mi memoria. Desde ese día me dije, esto es algo que nunca más voy a volver a vivir. Voy a ser residente. Abril del año 2016. Había llegado el momento de enfrentarme otra vez al examen de admisión a radiología de la UDA. Pero esta vez todo sería diferente. Estaba seguro de eso. En el 2016 todos los ojos estaban sobre mí. Ese año toda mi familia, mis amigos y hasta mi novia sabían que me iba a presentar al examen de admisión en la UDA. ¿Sentía presión? Ni un poquito. Nunca me había sentido tan seguro en mi vida. Yo sabía que iba a pasar incluso de primero. Bueno, eso pensé hasta que llegué al lugar y vi a Jonathan Reina. Ese man ya había pasado al CES y a Bolivariana. Era un crack. Es un crack. Y pues nada, me figuró tirar por el segundo puesto. Humildad ante todo. Días antes del examen ya ni necesitaba estudiar. Si mucho, unos 15 minutos al día, y eso que por gusto. No porque sintiera vacíos ni nada por el estilo. Yo confiaba en mi preparación. Y así como empezó el examen, terminó. Me sentía muy tranquilo, de hecho, bastante confiado. Al salir del examen, lo primero que hice fue reconstruirlo. Luego lo imprimí y lo resolví nuevamente. Y estaba seguro, mi puntuación estaba entre 69 y 82. Así que sin dudarlo, escribí en ese papel: "Felicidades, Juan, pasaste a radiología", y lo pegué en mi habitación. Se llegó el día de saber los resultados. No puedo negar que estaba nervioso. Bueno, más que nervioso, era como ansioso. Estaba con mi camiseta de Today is my big day, preparado para las buenas noticias. Pero nada que subían esos berracos resultados. Ya habían pasado varias horas y no había ninguna novedad. Y yo estaba haciendo un turno de 24 horas en la UCI. De repente suena una notificación en mi celular y veo un mensaje de mi amigo Juanes Hernández. Y en él, una foto. Abrí el mensaje para ver la imagen y era una foto de una cartelera de la UDA donde se alcanzaba a ver la lista de los admitidos. Juanes me contó que una amiga estaba en la universidad y que le mandó esa foto. Era la lista de admitidos a oftalmología. Sin embargo, en ella se alcanzaba a ver los nombres de las 3 primeras personas admitidas a radiología. "Juancho, pasaste", me dijo. Allí, en el segundo lugar, estaba yo, Juan Esteban Peláez, justo debajo de Jonathan Reina. Y mi celular empezó a recibir más y más mensajes. Todos me enviaban sus felicitaciones, pero el mensaje más importante estaba ahí y lo había escrito yo tiempo antes. ¿Cuál fue mi celebración? En mi primer día de R1 llevé mi camiseta puesta. Today is my big day.